Bienvenidos, amigos y hermanos. Es un agrado en esta ocasión encontrarnos con nuestro hermano y amigo, el evangelista y pastor Santos Hernández Quesada. Bienvenido, hermano Santos. Muchas gracias. Un placer saludarlo y agradecimientos de antemano por acceder a relatar su historia de vida, su testimonio. Muy Sus bien. palabras de bienvenida, mi hermano. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio para mí estar en este momento para compartir uno de los capítulos de mi vida muy relevantes. Quiero enfatizar que Dios es bueno y Dios es justo. De esta manera, pues, yo quiero darle la gloria y la honra al Señor, compartiendo parte de mi historia después de estar privado de libertad por un mal procedimiento judicial y policial en mi país, El Salvador. Fui sometido a un proceso de investigación de un delito que nunca cometí. Sin embargo, Dios obró justicia y me sacó bendecido, prosperado y en victoria. Y ahora te invito que escuches mi historia completa. Hermano Santos Hernández Quesada, he tenido la oportunidad más de una vez de escuchar su testimonio y usted se ha referido a él como el silencio de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es el silencio de Dios? Muy bien. Realmente, bíblicamente hay personas que experimentaron el silencio de Dios. Una de ellas fue José. José estuvo por muchos meses preguntándose el por qué Dios le había permitido pasar esa situación, siendo inocente. Fue involucrado en un gran problema en aquella época. Sin embargo, Dios lo sacó en victoria. De igual manera observamos en el Nuevo Testamento a Jesús mismo. La profecía decía en el Salmo capítulo 22, dijo David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumplido esto en el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús en la cruz, cuando él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducimos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente el silencio se experimenta en la soledad, en las tribulaciones o en las aflicciones, y eso es lo que una persona, en mi caso, experimenté en prisión. Sentí el silencio de Dios, sentí que Dios callaba. Fueron innumerables las veces que yo le pedía al Señor una explicación, que yo le decía al Señor el por qué estaba en esa situación, y yo sentía que Dios callaba. Y es por eso que un día, como unos 20 días antes de salir del penal de Mariona, yo escuché en mi inconsciente, a lo lejos, que alguien me dijo: tu testimonio se llamará el silencio de Dios. Y es por ello que así le puse a mi historia. Para quienes no lo saben, el penal de Mariona, conocido también como penal La Esperanza, es quizás la cárcel más famosa de El Salvador y muy temida. Para quienes conocemos al hermano Santos Quesada, yo lo conozco desde que éramos niños. Siempre lo hemos visto predicando el Evangelio, lo hemos visto actuando con prudencia, apartado del mal. La pregunta es, ¿cómo el hermano Santos Quesada, predicador de multitudes, visto en El Salvador y aún fuera de las fronteras patrias, cómo el hermano Santos Quesada se ve involucrado de repente en un proceso judicial? ¿Qué pasó ese día de la captura? ¿A dónde iba? ¿Qué estaba sucediendo? Muy bien. Recuerdo ese día 14 de noviembre del año 2012 que tenía agendado un compromiso para ir a predicar a una ciudad llamada Popa, en mi país, El Salvador. Ese día me dispuse y estaba cerca de mi casa esperando al pastor Guillermo Grande, que iba a traerme para llevarme a Popa. Recuerdo ese día que unos agentes policiales estaban por la zona, y el caso es cómo fui involucrado en esta situación. Hacía 2 meses
la policía estaba investigando un delito, estaban investigando de una persona que había cometido un error en la zona, y las características físicas me ponían en riesgo, ya de que según la foto que andaban ellos, mis características físicas eran muy parecidas. Por eso es que ellos se acercaron y me hicieron un par de preguntas. Aunque solo era un retrato hablado. Solo era un retrato hablado, Ujú. ¿verdad? Quizás andaban más retratos, pero sin embargo yo era la persona que las características físicas a ellos les llamó la atención, y por eso es que me interrogaron. Y bueno, como ya lo dijera, estaba esperando a un pastor para ir a predicar, ¿verdad? Fue de esa manera que me involucraron en esta situación. Es decir, los planes que había para esa tarde, todo cambió de un momento a otro. ¿Y a dónde lo llevaron? ¿Qué preguntas le formularon? ¿Y qué sucedió antes de que el evangelista, el pastor muy reconocido en El Salvador, Santos Quesada, ingresara a una cárcel o a las Bartolinas? Sí, ellos me dijeron de que necesitaban trasladarme a la sección de investigaciones de la Policía Nacional Civil, porque ellos iban a hacerme otras preguntas relacionadas al caso, ¿verdad? Entonces fue así que me llevaron a la subdelegación de investigaciones de la Policía Nacional Civil, y ahí me entregaron a unos detectives que no me trataron tan amablemente. Recuerdo uno de ellos quería golpearme, y yo le dije, si tú me golpeas a mí, te meterás en un grave problema, porque yo soy un siervo de Dios. Eso le causó impacto a su vida, y eso también le llevó a preguntarme a qué me dedicaba, quién era, etcétera. Yo le dije que era un predicador del Evangelio, y que precisamente ese día de mi captura pues iba a cumplir una misión. Y él tuvo un poco de temor y no me golpeó. Es más, me empezó a preguntar cosas de la Biblia, algunas muy relevantes, y estando conversando con él, le cayó una llamada a su radio, y era una orden de los superiores. Le dijeron: el señor Santos Hernández Quesada va a ser trasladado a una de las Bartolinas de este país. Quiero decirles que para mí fue muy impactante el saber que yo iba trasladado para una Bartolina. Nunca en mi vida había ni siquiera visitado las Bartolinas o los penales para predicar, y fue muy impactante para mí llegar. Recuerdo ese día cuando me llevaron a la Bartolina de la Montserrat, en la celda número 9. Fue tan impactante ver tanta gente extraña, y en el momento que estaban abriendo los candados de la celda número 9, vino a mi memoria una oración que yo había hecho hace algunos meses atrás. Yo había estado pidiéndole al Señor, diciéndole: Señor, yo he predicado tu palabra en diferentes lugares de este país y fuera del país, incluso los parques, los buses, etc. Hay un lugar donde yo no he visitado, donde no he predicado, y me gustaría que me dieran la oportunidad de ir y predicarle a los reos, pero nunca me imaginé que iba a estar con ellos adentro. Yo pensaba predicarle desde afuera. Sin embargo, fue tan impactante al acordarme de eso. Me llevan hacia la Bartolina número 9, y en ese momento pues empieza un interrogatorio. Hermano Santos Hernández Quesada, yo creo que la prisión en cualquier lugar de la tierra es un lugar complejo, muy difícil, pero las prisiones de nuestro país, El Salvador, realmente causan pánico, causan espanto a cualquiera que ingrese, y máxime a una persona que va por primera vez. Cuénteme cómo lo recibieron en las Bartolinas, cómo reciben en la celda número 9, me dice, Sí. al evangelista, al pastor Santos Hernández Quesada. Como les repito, fue muy impactante para mí cuando me abren los candados de la celda 9.
y soy recibido como cualquier delincuente. Es impresionante. Uno es recibido como cualquier delincuente de la calle. Allí nadie es justo, ahí nadie es inocente. Ahí todo, para ellos uno llega como cualquiera de la calle. Lo reciben con patadas, con golpes, lo reciben, lo ultrajan, lo humillan, inmediatamente lo llevan cerca del baño y luego le dicen, en mi caso me dijeron, te vamos a leer el cartón. Ellos se llaman el cartón al reglamento que hay, porque en todas partes hay un reglamento. Me dijeron, te vamos a leer el reglamento. Recuerdo una de las cosas que ellos me hicieron hincapié fue, una de las reglas es oír, ver y callar. Si vistes algo, hace caso que no vistes nada, etcétera, etcétera. Recuerdo que me pusieron cerca del baño. Esa es otra regla. El que va llegando, lo ponen a la par del baño. Tiene que dormir 3, 4 ladrillos, ¿verdad? Uno estar sentado o parado. Estamos hablando de 3, 4 ladrillos de piso. De piso, correcto. Ese es un espacio muy reducido. Muy reducido. Solamente a la hora de cuando ya nos cuando se iba a acostar la persona, entonces uno podía movilizar los pies, ¿verdad? Y no como uno quisiera, sino que ellos ordenaban de qué manera. Teníamos que dormir 3, 4 horas de un lado y luego darnos vueltas hacia el otro lado. Y si no cabíamos, teníamos que dormir, estar parados en el baño. Yo recuerdo que había muchas personas que llegaban y no había espacio. Así literalmente no había espacio y tenían que esperar 3, 4 horas que otros durmieran para ellos poder tener su oportunidad de descansar. Porque en El Salvador las celdas, no sé si en cualquier parte del mundo, pero en El Salvador las celdas son muy reducidas. Capacidad para 10 personas y meten 20, 30, hasta 35 personas. Hay un hacinamiento total ahí. Dicen las estadísticas que el 300% de la población así está en nuestro país, el 300%. Es decir, la capacidad de una Bartolina ha rebasado. Y eso no solo está en la Bartolina, sino en los penales. Prácticamente es una injusticia desde el momento que uno llega ahí, inocente o culpable, es una injusticia estar en ese lugar. Ahora, quedarse cerca del excusado significa mantenerse ahí todo el día y también la mayor parte de la noche. Sí, es decir, las personas que van llegando a la Bartolina, uno va siguiendo una cola, podríamos decir así. Uno duerme a la par del baño, llega otra persona, duerme a la par de uno y así se va corriendo hasta llegar a un lugar donde le llamábamos la ducha. No había ducha ahí, por supuesto, pero era la ducha donde ya solo cabían 2 reos, ¿verdad? En ese lugar, ya era lo último, para luego después, si la autoridad decidía cambiarnos de celda, lo hacía. En esas condiciones yo pasé bastante complicadas, ¿verdad? Durmiendo en esa situación, el hacinamiento, la presión y todo eso, pues de esa manera es que yo pasé mis primeras horas el 14 de noviembre. Bueno, la ley establece que luego de 72 horas o 3 días, el proceso judicial debe continuar y si la persona no es encontrada culpable, debería ser puesta en libertad. Volveremos en breve con un nuevo bloque de esta entrevista para que nos comente qué sucedió después de las 72 horas.